Bueno, a continuación seguimos con la tercera presentación del bloque. Esta presentación se llama Desafíos en regulación y acceso a los medicamentos de alto costo. La hará la doctora Tania Herrera. Ella es jefa de la División de Planificación Sanitaria, o DIPLAS, de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio. Ella es médica cirujana de la Universidad de Chile, es especialista y magíster en salud pública. Además, tiene un MBA, es académica de la Universidad Diego Portales actualmente y además de ser la jefa de la DIPLAS, también se desempeña como jefa del plan de resistencia antimicrobiana en el ministerio. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Pamela. Gracias por los presentes y también quienes están conectados online. Eh, con este la paso, ¿cierto? Oye, yo me voy a aprovechar antes de, con la primera lámina, si ustedes se fijaron ahí, aparece 100 años. No sé si se fijaron. Es que además coordino esta mesa. Este año 2024, el Ministerio de Salud celebra su centenario, conmemora su centenario. El Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social nació en 1924 y es el precursor del Ministerio de Salud y del Ministerio del Trabajo. Entonces estamos haciendo una serie de conmemoraciones al respecto, pero también lo quiero tocar no solo porque es un año en que es un año de centenario, sino porque lo mismo que estábamos hablando en las charlas anteriores, de cómo el nacimiento de este ministerio y la serie de leyes asociadas a este, la Caja del Seguro Obrero, por ejemplo, nace también de las, la organización de los trabajadores en función de las huelgas que se hicieron en esa época cuando no teníamos un Estado que se hiciera cargo de nada. En 100 años hemos avanzado mucho, queremos reconocerlo, sabemos que hay cosas que todavía faltan, pero lo que había en 1924 no tiene nada que ver a lo que tenemos ahora. Y esto también fue gracias a la Organización de los Trabajadores que presionaron al Congreso para que pudieran establecerse una serie de leyes que dieran seguridad social a las personas. Así que se les quería recordar también aprovechando esta oportunidad. Vamos a conversar un poco temas comunes con Tamara, porque después ya la parte más específica la va a tocar Alain, pero lo que queremos hablar en este momento es sobre qué desafíos tenemos en regulación en relación a las enfermedades poco frecuentes. Contarles que anteriormente, para quienes a lo mejor se acuerdan, a que naciera la oficina en la Viprese, la Viplas tenía, ¿cierto?, unos profesionales que trabajaban con las organizaciones y empezamos a ver este tema, pero claramente tomado como de lo que derivó de la Ricarte Soto un poco, porque al final estas cosas se empiezan como a mezclar. ¿Qué es qué? Tiene mucha mezcla y eso es uno de los principales desafíos de cómo vamos poniendo límites a qué significa qué y quién es responsable de cada cosa. Entonces aparece ahí, yo cuando asumí la DIPLAS ya estaba el tema de las enfermedades poco frecuentes dentro de la DIPLAS y gracias a una serie de conversaciones pudimos establecer también esto que era un requerimiento de las organizaciones sociales respecto a organizar una oficina que estuviera en la división que correspondía a la atención también de los pacientes y que ve ese tipo de cosas. Nosotros en la DIPLAS, por otro lado, nos quedamos con el departamento que ve las garantías, que ve el GES, la Ricarte Soto, que ve el DAC, ¿cierto? Y por lo tanto también tenemos que ver con organizar de qué forma podemos ir avanzando en garantizar otras cosas. Entonces trabajamos en conjunto y ese es el rol actual que tenemos como DIPLAS. Entonces, uno de los primeros desafíos que queríamos mencionar y que de alguna manera ya se ha mencionado antes es que no tenemos una definición precisa de lo que es una enfermedad rara, huérfana, poco frecuente. No existe esta definición. Normalmente podemos decir que la podemos definir por frecuencia, como aquí se ha hablado, también por gravedad de manifestaciones o si hay o no disponibilidad de tratamientos. Pero nos falta, y eso vamos a tener que avanzar, a nosotros como país decidir a qué vamos a llamar enfermedad poco frecuente que agrupe a lo que queremos realmente hacer como política pública. Entonces, eso es uno de las definiciones, y, o sea, uno de los desafíos, y que no es solo nuestro, porque eso en el mundo se da así con las diferentes definiciones que han tomado el resto de los países. Por ejemplo, acá tenemos algunas definiciones de lo que es la Comunidad Europea,
que define a una enfermedad rara como aquella que afecta a no más de 5 personas por cada 10.000, una en 2.000, ¿cierto? Y que Chile toma esa definición normalmente como en términos de números. En Estados Unidos se define como la que afecta a menos de 200.000 personas. En Japón tiene una definición que es aquella que afecta a menos de 50.000 pacientes, lo que equivale a una en 2.500. Y en mayo del 2011, respecto al proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes, también ahí había una definición que habíamos acordado en función de la primera que les conté. Entonces, en los diferentes países hay distintas definiciones y de ahí viene toda la discusión de, oye, esta que está, por ejemplo, una enfermedad transmisible, que es de las negligentes que le llaman, o sea, las enfermedades que no tienen tratamiento pero son transmisibles, o que están en vías de eliminación, que tenemos baja prevalencia porque las estamos eliminando, también cumple con los números, pero efectivamente, conceptualmente no corresponde, eso lo tocó muy bien el primer presentador de esta jornada, pero solo para recordar que ese es un desafío que tenemos, la definición. Bueno, en cuanto a los temas regulatorios, que esto ya son los documentos normativos que existen en los diferentes países para ver el tema de las enfermedades poco frecuentes, les traigo acá la experiencia internacional comparada. La Comunidad Europea, por ejemplo, el año 2000 tiene un reglamento, que ahí está el número, del Parlamento y el Consejo Europeo sobre los medicamentos huérfanos, estableció los criterios para la designación de lo que era un medicamento huérfano en la Unión Europea y describió los incentivos propuestos para fomentar la investigación y desarrollo y la comercialización de los medicamentos para tratar, prevenir o diagnosticar enfermedades raras. Europlan, en el año 2008-2015, se crea un proyecto, ¿cierto?, de enfermedades raras y se establecen recomendaciones con el fin de facilitar la creación de planes nacionales en los países miembros, compartir experiencias relevantes y unificar los esfuerzos de cada país en una estrategia común en la Unión Europea. Entonces, ellos en esta época ya estaban teniendo un reglamento enfocado bastante en el tema de medicamentos huérfanos, o sea, cómo incentivar investigación, cómo iba a ser el plan nacional de cada país miembro para tener acceso, etcétera. En Japón, el año 93, ellos están más antiguos, modificaron una ley que era del año 60 de asuntos farmacéuticos, de modo de que pudiera incentivar de alguna manera también la investigación y desarrollo en medicamentos para enfermedades raras, donde se incluyen incentivos financieros, subsidios, reducción de impuestos a las compañías farmacéuticas, entrega de créditos fiscales o prioridades de revisión o aprobaciones aceleradas. Esto es, en el fondo, una regulación para que el país tenga, las farmacéuticas tengan incentivo a la investigación para poder encontrar, descubrir medicamentos para enfermedades poco frecuentes. Acá ya nos acercamos a nuestra región. En México no cuenta con una ley para medicamentos huérfanos propiamente tal. Tenemos una ley general de salud que fue modificada el año 2012 y que incorpora dos artículos que son los que aparecen ahí. Uno que define lo que es un medicamento huérfano como aquellos que están destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades poco frecuentes. Aquí aparece la prevalencia, ¿cierto? Y el otro artículo que ordena a la subsecretaría, a la Secretaría, ya se llama, de Salud, implementar medidas y acciones necesarias para impulsar y fomentar ¿qué dice ahí? La disponibilidad de medicamentos huérfanos, haciéndolos accesibles a la población. ¿Ya? Entonces ellos dentro de su misma ley general de salud tocan el tema de los medicamentos huérfanos. Talento. Sí, aló, aló, perdón, sí. Bueno, en Brasil nos encontramos con una ordenanza del año 2014
sobre la Política Nacional de Atención de Enfermedades Raras, que lo que hace es mejorar temas de diagnóstico, aumentar la educación y entrenamiento de profesionales de la salud, expandir los centros de referencia, desarrollar protocolos clínicos para enfermedades raras priorizadas y mejorar la atención integral y multidisciplinaria para las personas con enfermedades raras. Colombia fue el primer país de Latinoamérica en legislar sobre las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos. Tenemos una ley del año 2010 que ahí aparece, por medio de la cual se reconocen enfermedades huérfanas como de especial, se me corre la, bueno, y se adoptan normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado. Esta ley además garantiza el acceso a diagnóstico y tratamiento, también habla sobre la capacitación del personal de salud en enfermedades raras, el desarrollo de un sistema de información, de lo que estábamos conversando también antes, el desarrollo de centros de referencia y redes de investigación en enfermedades raras. Y existen otras resoluciones del 2013, 2015, 2018 que también tocan temas de regulación, como la recopilación de información, como el número de enfermedades raras, actualiza y codifica el número de enfermedades raras en Colombia y estandariza procesos y criterios para los centros de salud para que sean centros de referencia, de diagnóstico o tratamiento para el manejo de estas enfermedades. Y ya por último en Argentina, perdón, en Argentina, la experiencia internacional comparada con ellos el año 2011 se promueve el cuidado integral de la salud de personas con enfermedades poco frecuentes. Esta ley, que es de junio del 2011, también fue impulsada ya por un movimiento ciudadano, la Fundación Geyser, que es un grupo defensor de los derechos de los pacientes. Se define en esta ley las enfermedades raras basadas en la definición europea, como nosotros, ordena el establecimiento de un registro nacional de pacientes para los programas de screening neonatal y también existe la creación de un comité de coordinación a nivel central. Existe en resolución también del año 2020 que sustituye el artículo del año 2014 por la creación de un programa nacional de enfermedades poco frecuentes bajo la órbita de la Dirección de Cobertura de Alto Precio, que se llama así el organismo público, y el 2014 también se sustituye un artículo que se coloca, delégase en la subsecretaría, en la Secretaría, perdón, de Acceso a la Salud, de disponer los pagos y autorizar transferencias para el cumplimiento de los programas nacionales de enfermedades poco frecuentes. Entonces ahí vemos que cada uno de estos países que les traemos acá tiene diferentes tipos de legislaciones para poder avanzar, ya sea desde la perspectiva de de los medicamentos huérfanos y de incentivar su investigación y desarrollo, y otros que son más parecidos a nosotros en relación al acceso de las personas a diferentes tipos de servicios que les da el Estado. Entonces, de todo esto, nosotros podemos resumir, y se me cambió, ¿o no? Resumir que las lecciones aprendidas que tenemos de la experiencia comparada y también de lo que hemos vivido en Chile es que para desarrollar una política pública en las enfermedades poco frecuentes y que sea exitosa, necesitamos abordar una atención integral del paciente y su familia y por lo tanto también abordar distintos puntos que no pueden quedar uno sin el otro. El diagnóstico, tener el registro nacional de los pacientes, tener disponibilidad de los medicamentos huérfanos, tener formas de acceso que no solamente existan, ¿cierto? Sino que también las personas puedan acceder a ellos, e incentivar la investigación y desarrollo y también trabajar en conjunto con las organizaciones de pacientes. Esto también nace, nace también de la política nacional y de los documentos que las organizaciones civiles también desarrollaron en conjunto con el Ministerio el año 2020. Bien, en cuanto a otro tipo de desafío, y que yo creo que este es de los más complejos, es el tema de la disponibilidad y el acceso a los medicamentos de alto costo. Si bien nosotros tenemos la ley Ricardo Soto que establece y que fue creada para con el foco de los medicamentos de alto costo, más allá de las enfermedades poco frecuentes, sino que está creada con ese foco, ya estamos hablando acá, y lo dijo Tamara así de refilón, pero para recalcar un poco,
que ya le decimos a nosotros a este tipo de algunos medicamentos de altísimo costo. Ya ni siquiera son de alto costo, sino que son más allá de lo que se pensó en el momento en que se creó la ley Ricarte Soto, que hablaba de medicamentos de alto costo, pero que ahora eso se sale totalmente de cualquier límite. Entonces empiezan a aparecer más desafíos en relación a cómo el Estado, porque eso obviamente no lo pueden abordar las familias, cómo el Estado, cómo los estados pueden abordar el acceso a estos medicamentos que las personas necesitan, pero que se hace muy complejo en cuanto a disponibilidad y acceso. Bueno, la resolución exenta 411 del año 2015 aprueba recomendaciones para el registro sanitario de los medicamentos huérfanos. Eh, Nosotros tenemos la definición, como les decía, de que las enfermedades poco frecuentes son aquellas con prevalencia de menos de 5 casos por 10.000 y aquellos productos farmacéuticos para este tipo de enfermedades, para su diagnóstico, prevención o tratamiento, tiene una forma de, como un fast track en el fondo, en cuanto al registro sanitario. O sea, tiene un registro abreviado que puede demorar aproximadamente 4 meses, a diferencia de un registro habitual que demora 2 años. Entonces, existe una regulación específica para mejorar la disponibilidad de estos medicamentos que son específicos para las enfermedades poco frecuentes. Complicado esto. Ahí. Bueno, el 2005 también se nombró acá las garantías explícitas en salud, la ley 19.966, que garantiza a las personas diagnosticadas por uno o más problemas que están en el GES el acceso a una atención de salud sin discriminación, que sea oportuna, de calidad y con protección financiera. Y actualmente en el GES, de las 87 problemas de salud que están cubiertos, 7 son considerados enfermedades poco frecuentes: la hemofilia, la fibrosis quística, cánceres infantiles, el lupus eritematoso sistémico, la fisura de labiopalatina, artritis idiopática juvenil y esclerosis múltiple remitente recurrente. Y ahí también la discusión que teníamos antes de cuál es, no es, por qué esta parece como que es el cáncer, la vamos a considerar como dentro de este grupo que estamos tocando, que es totalmente distinto, pero por prevalencia va. Entonces, hay cosas que hay que seguir regulando y seguir poniéndole los límites correspondientes para saber si son o no son parte de este grupo. Y también esto, ya ustedes lo conocen, la ley Ricarte Soto, que otorga cobertura a 27 pares de tecnología problema y de los cuales 19 son considerados actualmente enfermedades raras o poco frecuentes, que son los que aparecen acá en la lista. Y ahí también se lo mostró Tamara. Y lo que nos quedaba del programa MACFONASA, que tiene que ver con las 4 patologías que aparecen acá, que era cómo se garantizaba antes el acceso, estas se quedaron todavía ahí en FONASA para la parte pública. Y también tenemos lo del tamizaje universal y lo del programa de alimentación que nombró la expositora anterior. Así que existen varios mecanismos para tener acceso a disponibilidad y acceso a estos medicamentos. Actualmente, ¿qué estamos haciendo para poder seguir avanzando? Como yo les decía, si bien tenemos la Ricarte Soto, si bien tenemos el GES, nos falta mucho por avanzar y sobre todo en aquellas enfermedades que tienen un tratamiento que van a ir saliendo, probablemente, sabemos que van a ir saliendo cada vez más, pero cada vez que sale un tratamiento nuevo es de altísimo costo, o sea, ya no estamos hablando de alto costo. Entonces tenemos que establecer desde la parte regulatoria nuevos mecanismos, nuevas formas de saber cómo vamos a dar acceso a las personas a este tipo de terapia que son inabordables por cualquier familia. Entonces lo que estamos haciendo en el ministerio, para que ustedes sepan como el presente de la parte regulatoria, primero establecimos una cooperación internacional. La ministra habló en la mañana sobre la importancia que tenía que esto se relevara en los organismos internacionales, pero también dijo que en Latinoamérica es un problema que lo tiene Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, ya México, que ha abordado algo, pero el resto de los países tienen prioridades sanitarias que nosotros teníamos
hace 50, 100 años. ¿Ya? Entonces, regionalmente cuesta colocar el tema porque de alguna manera es como un tema de país rico. Pero se está empujando para que efectivamente regionalmente podamos abordarlo en conjunto, porque también los países sabemos que si no colaboramos, somos como el cliente para la compra del fármaco que va, el fármaco se vende a un país, otro país, como si fuera una persona. Es lo mismo que la colaboración entre pacientes. Tenemos que cooperar también entre los países. Entonces establecimos una cooperación con Argentina para el apoyo, que ellos nos apoyen en el diseño y en la implementación de las políticas regulatorias relacionadas a enfermedades poco frecuentes. Ellos están bastante avanzados, ya como les conté, tienen hartas cosas que nosotros quisiéramos tener o que queremos tener y lo tenemos en mente, así que estamos desarrollando una colaboración con ellos para que nos vayan también guiando cuál es la mejor manera, no cometer los mismos errores, aprender de los que ya hicieron lo mismo que queremos hacer nosotros. Y desarrollamos una visita técnica, ¿cierto?, para conocer políticas de acceso a los medicamentos de altísimo costo. En cuanto a la ley Ricartes-Soto, existe actualmente una propuesta en la modificación del modelo de financiamiento, porque tenemos el problema de que, como está establecida la ley actualmente Ricartes-Soto, el medicamento de altísimo costo queda automáticamente fuera, porque se come el fondo, digamos, para decirlo en fácil, se come totalmente el fondo porque cuesta muchísimo más caro y por lo tanto se cae como en las primeras etapas en que uno quisiera empezar a evaluar si eso se puede hacer. Entonces, necesitamos cambiar la ley, modificar el modelo que existe de financiamiento para poder empezar a tener más facilidad para que estos medicamentos puedan tener un sistema de financiamiento que nos permita dar el acceso a las personas. Tamara también lo nombró, hemos postulado muchas veces al tema del screening neonatal, se nos ha caído a última hora en Hacienda, pero es una prioridad actual para el Ministerio, lo vamos a seguir postulando, creemos firmemente que es muy importante que el resto de las enfermedades que están contempladas también tengan este screening ampliado neonatal. Y tenemos también una consultoría que está desarrollándose por el Banco Mundial, que estamos trabajando con ellos en una propuesta para empezar a implementar los acuerdos de riesgo compartido. Entiendo que el tema lo va a tocar después Alain, específicamente de qué se trata, pero eso es como el gran rol que en este momento está teniendo la DIPLAS en relación a las políticas regulatorias y a cómo vamos a negociar con la industria la adquisición de los fármacos. Esto es un mecanismo de compra que hace que los riesgos se compartan entre la industria y el comprador, ¿ya? Cosa de que nosotros podamos de alguna manera pagar en función de que el medicamento realmente ofrezca resultados. Como son medicamentos nuevos con una gran incertidumbre de si van a funcionar o no, no podemos apostar todo el riesgo a comprar algo que a lo mejor en 2 años más van a decir, pucha, sabéis que no servía, porque son de altísimo costo y cada vez que nosotros compramos algo así estatalmente, el Estado le está sacando plata a alguien más. O sea, la plata no se multiplica, de alguna parte sale. Entonces tenemos que ser responsables en este financiamiento y uno de los mecanismos de compra que se ha estado madurando en distintos países es este tipo de acuerdos que permiten compartir el riesgo con la industria. No sé si me quedan la mía. Eso. Bueno, entonces los dejo con la próxima presentación donde se va a abordar más este tema y si tienen preguntas, con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Gracias.